Les saludamos cordialmente en el amor del Señor, deseándole una gloriosa bendición en este nuevo día que el Señor nos concede de poder estar predicando y usted escuchando la palabra del Señor. Es un gran placer estar comunicándome con ustedes. Seguimos con la serie de las 4 cosas, los 4 fundamentos, las 4 verdades que hacen la base de la vida de un cristiano. En esta ocasión estaremos hablando sobre las 4 bienaventuranzas. Si bien hay muchas más, pero vamos a tocar 4 bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas son para los hijos de Dios, todas. Son para nosotros, para gozarnos y alegrarnos. Pero ¿qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado en el original quiere decir macarizo. Y esa macarizo significa algo grande, profundo. Tiene que ver con lo profundo, lo grande que es la felicidad para los hijos de Dios. Y eso está escrito en todo el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo largo, lo profundo, lo grande que es. Bienaventurado o bienaventuranza, que muchas veces es traducido en la Biblia como felicidad. Pero es mucho más que felicidad. Lógicamente que la palabra bienaventurado implica una llenura total, estar totalmente saturado de la gran felicidad de Dios. Esto es imposible que pueda tenerlo aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que sus pecados no son perdonados. Estos no son bienaventurados. Usted que es un hijo de Dios, usted es bienaventurado. Ahora, yo quiero, antes de entrar a desarrollar los 4 bienaventuranzas, quiero decirles algo muy, pero muy importante. La bienaventuranza, la felicidad de los hijos de Dios, esa felicidad trasciende toda lucha, trasciende toda batalla, trasciende toda adversidad. O sea, usted está en una bienaventuranza arriba de las luchas, arriba de las dificultades, y todo lo que pueda pasar nunca podrá quitarle la felicidad, la alegría, el gozo que Dios interiormente le da. ¿Por qué? Porque usted no depende de circunstancia, usted depende de una gloriosa relación con el Señor. Realmente este término nos lleva a un estado completo y satisfecho. Las bienaventuranzas van mucho más allá que todo lo que pueda estar pasándonos. Entonces, dejado esta introducción, este concepto de la palabra bienaventurado, vamos a mirar la primer bienaventuranza. En el Salmo 32, en el versículo 1 y el versículo 2, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, vuelve a repetir bienaventurado. Dice en el versículo 1, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué felicidad! Entonces la primera felicidad, la primer bienaventuranza, está relacionado con aquellos que han recibido el perdón de Dios, han recibido la gran misericordia del Señor. Aquí vamos a encontrar básicamente 3 grandes verdades que nos coloca en una felicidad imperecedera. Y todo esto es solo en la gran bondad de Dios. Hay 3 felicidades. La primera felicidad o el primer estado de felicidad cuando sus transgresiones han sido perdonadas. Todo lo que usted ha cometido y ha ido a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios, su vida puede ser feliz. Ahora, ¿qué significa el término transgresiones? Violar, desobedecer, infringir,
pasar los límites. Las transgresiones nos llevan más allá de los límites. Y todo ser humano hemos pasado ese cerco, esos límites que Dios ha puesto. Somos pecadores, pero allí es donde venimos ante la presencia de Dios y recibimos el perdón. Y usted pasa a ser no solamente un perdonado, sino un bienaventurado, una persona feliz, donde sus pecados están totalmente pagados en Cristo Jesús. Todos aquellos que han desobedecido tienen la gran bondad, la gran misericordia del Señor. Pero dijimos que hay tres grandes verdades. Esta una es quien sus transgresiones han sido perdonados. Pero quiero detenerme todavía en esta primer verdad. Esto es lo que significa la transgresión. Pero son felices los que recibieron el perdón. O sea, han sido sacada esa carga, han sido sacada de su peso, de sus hombros, y ha sido liberado de toda consecuencia, de todo resultado, y todo resultado que la transgresión nos lleva a un castigo justo, a una consecuencia que vamos a tener que sufrir si no recibimos el perdón. Ahora, si usted no ha recibido el perdón, es un buen momento que usted pueda acudir al Señor para ser un verdadero bienaventurado, una persona feliz. Usted puede tener altos y bajos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque sus transgresiones no han sido perdonadas. Sus pecados están dentro de usted, pero usted tiene que ser libre de todos sus resultados y consecuencias. En segundo lugar, la segunda verdad dentro de este Salmo 32 que hemos leído, que nos dice bienaventurado, donde sus transgresiones han sido perdonadas, y la segunda gran verdad, cubierto sus pecados, totalmente cubierto. En la práctica religiosa antes de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, los pecados solamente eran cubiertos. Cuando un pecador traía un animal para perdón de sus pecados, ese animal moría en favor del pecador y entonces sus pecados eran cubiertos. Pero ahora en Cristo nuestros pecados no están cubiertos. Estamos totalmente libres y limpios, porque cuando un pecador traía un animal y cubría su pecado, cuando él volvía a pecar debería traer otro animal, y así sucesivamente y continuamente. Pero en Cristo somos perdonados de todos nuestros pecados. Y Juan lo expresa muy bien y dice una tremenda verdad. Y lo dice allí en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay una gran diferencia entre la sangre de los animales y la sangre de Cristo. Aquí nos dice una gran verdad. En primer lugar, dice que el Cordero es de Dios. No es del pecador. He aquí el Cordero es de Dios. Es quien Dios coloca en tu lugar. No hay otra fuente, no hay otro medio donde tú puedas ser perdonado, solamente en Cristo, porque Él es el único. Por eso dice Él, no hay otro. Él es el Cordero, es el único que puede salvarte, perdonarte y llevarte a la eterna gloria. Entonces, el único que puede perdonar tus pecados, el Cordero de Dios, es propiedad, es provisto por Dios. Pero la segunda cosa y la segunda gran diferencia entre los animales y Cristo es el que quita el pecado. Quita el pecado. Entonces, Él te libera. Él te libera. Es un gran privilegio. Es lo más grande que el ser humano puede experimentar en esta vida, la libertad en Cristo. Pero también hay otro detalle. Y el otro detalle que me dice este texto: el pecado del mundo, no de un individuo. Cuando venían los hombres con el animal, servía para él. Pero ahora el Cordero provisto por Dios
es para todo el mundo. Entonces tenemos 4 grandes evidencias que Juan dice. Primero, el Cordero. Ese Cordero es único, es el único. Y segundo, Cordero de Dios, es provisto por Dios. Tercera verdad, quita el pecado, nos libera totalmente. Y en cuarto lugar, de todo el mundo. Esto es un grandísimo privilegio que usted puede disfrutar si usted acude. Usted puede ser bienaventurado. Y la tercera verdad que dijimos, que tiene 3 grandes verdades este salmo, a quien no culpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. La palabra iniquidad se traduce abón en el original. Se señala prácticamente como el énfasis de la depravación, de la perversión. Es el gestor de todo tipo de pecado. Esto nos lleva a la práctica del pecado. Es tan grave la iniquidad que inclusive la Biblia llama a aquel anticristo que aparecerá después del arrebatamiento de la iglesia. Es llamado el hijo de pecado, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La iniquidad es un estado gravísimo, un estado de naturaleza muy, pero muy grave ante el Señor. Pero usted puede ser feliz. Dios aborrece la iniquidad. El Salmo 5, versículo 5, Dios dice, pero Dios guarda la misericordia por muchos tiempos, por muchas etapas, pero también aborrece la iniquidad. El Salmo Éxodo 34, versículo 7. Él tiene misericordia, pero aborrece. La única manera que usted pueda ser feliz y que tenga esa bienaventuranza que ningún ser humano sin Cristo puede tenerla, ser verdaderamente totalmente tomado por la felicidad, es que usted reciba el perdón del Señor, que usted reciba esa gracia bondadosa y misericordiosa del Señor. Esta es la primer bienaventuranza. Vamos a hablar de 4 bienaventuranzas, pero queremos que usted pueda experimentar esta gloriosa bienaventuranza. Si usted está desviado, apartado de los caminos de Dios, usted nunca se convirtió, usted puede hacerlo ahora mismo. Donde usted está, puede entregar su vida, convertirse al Señor. Es la más gloriosa experiencia. Usted gozará del perdón, pero también de la felicidad del perdón y la alegría de tener a Cristo en su corazón. Oremos. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús, perdona, santifica, libera, trae hacia ti aquellos que nos están escuchando, que sean verdaderamente bienaventurados, felices totalmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te dé un gran día en su presencia. Amén.